Hermanos y amigos, ¿cómo están? Jesús los ama. Quiero platicarles en este video de dónde salieron las versiones sanas de la Biblia, los originales, los que se llaman autógrafos, y cómo el diablo ha intentado destruir las escrituras, mm, y si no destruirlas, adulterarlas. El diablo siempre ha intentado destruir el cristianismo. Y si no puede destruirlo, bueno, intenta adulterarlo o torcerlo. Em, Voy a hacer un video o una serie de videos que van a hablar sobre el origen de las escrituras y yo creo que va a ser un muy buen video. Yo creo que no has visto un video tan profundo, estoy haciendo una investigación profunda sobre el origen del canon real de la Biblia, no el canon católico de los concilios católicos, no, el origen real, el canon de la Biblia, como las iglesias locales de Asia Menor, de lo que es hoy Turquía, tenían copias de las cartas de Pablo, de las cartas de Juan. Voy a explicar en las series de videos que voy a hacer, van a estar muy interesantes, yo te pido que no te los pierdas, cómo en las iglesias locales tenían los rollos de las cartas paulinas y de los evangelios, cómo yo voy a demostrar históricamente cómo el canon no lo hizo el catolicismo en el concilio de Roma y en esos concilios, no, ya existían las iglesias locales de la era reciente post-apostólica. Estoy hablando tan temprano como en el 100 después de Cristo. Sí, el catolicismo te ha dicho, nosotros compilamos el Nuevo Testamento, hicimos el canon. No es cierto, te lo voy a demostrar. Y tú sabes, como ya lo platiqué, como el diablo ha intentado, si no destruir la Biblia, adulterarla. Y al día de hoy hay miles de versiones de Biblias, ¿no? Y nos hacemos la pregunta, ¿cuál elijo qué versión elijo para leer? Muchos pastores indoctos o predicadores indoctos te van a decir, pues lee todas las versiones, todas tienen la razón. No, no, no es verdad, no es verdad. Me he metido a estudio de griego, de hebreo, y he investigado a profundidad cuál es la Biblia más sana que tenemos a nuestra disposición. O sea, me refiero a la Biblia que contiene lo más apegado posible a lo que se llaman los autógrafos. El autógrafo es el pergamino o el papiro que se considera que fue el primero o el segundo o que no hubo muchas copias posterior al primero. O sea, el autógrafo se considera el papiro más antiguo que quizá pudo venir de la pluma misma de los apóstoles o de los que le ayudaron a los apóstoles, em, los escritores, ¿no? Bueno, entonces quiero platicarte así muy rápido. Em, la mayoría de las Biblias que hay hoy en día vienen solamente de dos vertientes. Vienen de lo que es el texto, el códice siriaco, que es el previo a la Biblia Peshita, el códice siriaco, que está demostrado que es del siglo segundo, tan temprano como el año después de Cristo, está demostrado que el códice siriaco era el que utilizaba las iglesias de la era apostólica y post-apostólica. Es decir, el códice siriaco que contenía ya el Nuevo Testamento, obviamente en rollos separados, en cartas separadas, no había un solo libro. Eh, Eso lo hizo Erasmo, ya casi en la Edad Media. Pero en el códice siriaco contenía el Antiguo Testamento, los masoréticos del hebreo, y contenía el Nuevo Testamento en papiros separados en el siglo II, en el 100 y cacho después de Cristo. Eh, Hasta el siglo cuarto o quinto, varios siglos más adelante, en un monasterio en el monte Sinaí, no sabemos si es el monte Sinaí cierto o falso, pero era en Egipto, porque el verdadero monte Sinaí está en Arabia. En el monte Sinaí puede ser el monte Sinaí falso, hay varios montes Sinaí. El bíblico, hay un documental muy bueno de Ron Wyatt, algo así, pero el correcto, el bíblico está en Arabia. En Egipto encontraron en el siglo eh, con 19 aproximadamente, un papiro que databa del siglo quinto. Ese papiro se llama el Códice Sinaítico. Contenía el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pero estaba adulterado. El Museo Inglés, el Museo de Inglaterra, hizo un estudio, tú lo puedes investigar, del Códice Sinaítico
y demostró que tenía borraduras, sobreescrituras, tachaduras, raspaduras para borrar y volver a escribir. Es un códice reeditado muchas veces, el Museo Inglés lo demostró, y en el siglo XIX el códice sinaítico era algo como torcido, no se le tomaba muy en cuenta. Pero yo te quiero decir una cosa. Actualmente hay Biblias que tienen una mamá o un papá del cual proviene esa Biblia. Y casi siempre es el códice sinaítico o el códice siriaco. El siriaco es mucho más antiguo y te puedo demostrar que el del siriaco se ha utilizado, las iglesias apostólicas lo utilizaron. Bueno, posterior al códice siriaco, siglos más tarde, como en el siglo X, se tuvo el códice vaticano, que ese es un desastre, completamente reeditado, borrado, tachonado, reescrito, y obviamente el códice vaticano está borrado, reeditado y reescrito para que concuerde con las doctrinas católicas de la Gran Ramera. Así le llama la Biblia, así que yo así le llamo, Gran Babilonia o Gran Ramera, al catolicismo. Bueno, las Biblias modernas utilizan para las traducciones algunos de los hijos de alguno de estos dos códices. El códice siriaco, que es el sano, al que le llamamos Textus Receptus antiguo, el Textus Receptus moderno lo editó Erasmo de Rotterdam por ahí del 1500. Pero el Textus Receptus o texto recibido, así se le llama no solo al texto mayoritario, así se le llama también al códice siriaco, que es el papá o el abuelo del Textus Receptus. ¿Qué hijos tienen las escrituras sanas que son en un 95% iguales a todos los papiros individuales sueltos repartidos en todos los museos del mundo, que son como 170? 95% de similitud, es como un examen de ADN. En cambio, el códice sinaítico y códice vaticano tienen un 4% de similitud con los papiros repartidos en todo el mundo. ¿Cuáles son los hijos del códice siriaco? Son la Septuaginta y posterior a la Septuaginta, la Vulgata no. Definitivamente la Vulgata no. Tomó algunas partes la Vulgata del códice siriaco, pero no muchas. Más bien agarró la Septuaginta. Posterior a la Septuaginta, los hijos de la Septuaginta son la Reina Valera o Biblia del Oso, la de Tyndale, la King James, la Biblia de las Américas, etcétera, ¿no? Tiene muchísimos. Hubo otra vertiente que utilizó el texto sinaítico corrupto y el códice, sinaítico corrupto y el códice vaticano corrupto. Esas Biblias, escúchame bien, este es el propósito de este video. Esas Biblias con códices corruptos, torcidos, adulterados, son de donde provienen las Biblias católicas. La Nueva Versión Internacional, la versión Nuevo Mundo de los Testigos, etcétera. Y la mayoría de las Biblias modernas y la mayoría, aquí te vas a ir para atrás, de las Biblias de Sociedades Bíblicas Unidas posteriores a la Reina Valera 1960. Reina Valera reeditada, Reina Valera 2000, todas las Biblias de Sociedades Bíblicas Unidas posterior al año 95 en delante, utilizan algunos de los hijos del códice sinaítico y vaticano, como el griego de Westcott y Hort, que eran adivinos, Nestlé Aland, etc. Eso está corrupto completamente. Entonces, ¿qué Biblia estás leyendo? El diablo a lo largo de los siglos ha intentado adulterar y corromper el Nuevo Testamento. Los papás, los abuelos de tu Biblia solamente pueden ser como 4. Códice sinaítico y códice vaticano, o códice siriaco, del cual viene la Peshita. Y yo te pido que me pongas atención a los estudios que yo voy a brindar más adelante. Te voy a dar apoyándome en unos estudios de unos doctores en
en letras que habla muy, muy, muy bien. Me voy a apoyar en cierta bibliografía. Te voy a hablar a detalle desde que se escribieron las cartas de Pablo, las escrituras, a lo largo de la historia, qué fue ocurriendo con ellas. Y de paso le doy unos palos en la cabeza al catolicismo romano que te dice muchas mentiras, sobre todo de las escrituras. Entonces, ¿qué Biblia estás leyendo? Si es una NBI, si es una lenguaje actual, si es una para niños, si es una Dios habla hoy, si es una Biblia Jerusalén, velas tirando. Sácalas de tu casa, están corruptas, están adulteradas, no provienen de los originales impecables de lo que llamamos Textus Receptus antiguo, no el de Erasmo de Rotterdam, el Textus Receptus de la copta saídica, de la latina románica, de la siriaca, que es la más antigua de todas. Y no hay códice más antiguo que la siriaca. Entonces, Jesucristo te ama. La mayoría de los pastores no te van a predicar esto porque no les digas, pero la mayoría son flojos, no estudian, les hace falta estudiar y hay que estudiar. Entonces, no te me despegues a los videos, va a estar buenísimo ese estudio que te voy a dar. Puedes corroborar toda esta información. Biblias sanas, Reina Valera, Américas, King James, y todas que vengan del Textus Receptus o texto bizantino o texto mayoritario, la Septuaginta, los masoréticos y sobre todo el códice siriaco. Jesucristo te ama. Ten cuidado, puedes estar leyendo alguna Biblia que tenga versículos que no fueron 100% inspirados, vienen modificados, como la de los testigos, que la de los testigos, eso ya no es Biblia, de verdad, está demasiado remendada. Jesucristo te ama, Jesús es Dios Todopoderoso, la Trinidad sí existe, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo de primera de Juan capítulo 5 versículo 7, sí viene en el pergamino número 61, sí viene. Y la Biblia Nuevo Mundo de los Testigos lo borró y lo quitó. Pero sí viene, pergamino número 61, ese versículo que quitan la mayoría de las Biblias. Busca en tu Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y ese versículo está en el papiro número 61. Gloria a Jesucristo. Búscalo en tu Biblia. Si no viene, quita esa Biblia, está mal.